¿Alguna vez te has preguntado cómo el mal logró extender sus raíces en la historia de la humanidad, infiltrándose en reyes y naciones? ¿Cómo el eco de la rebelión de Lucifer logró encender guerras, codicia y corrupción en cada rincón del mundo? Esta es la historia de cómo Satanás pasó de engañar a un solo hombre a dominar reinos enteros. Después del derramamiento de la sangre de Abel, la humanidad se multiplicó sobre la tierra. Cada generación cargaba consigo las cicatrices de la primera desobediencia, y aunque Dios no dejó de extender su mano, el corazón humano se volvió cada vez más vulnerable a la voz del tentador. Satanás, el príncipe de la rebelión, encontró en el orgullo humano su aliado perfecto. Como un tejedor de sombras, susurraba en los corazones de hombres y mujeres, despertando el deseo de poder y la sed de dominio. Lo que comenzó con Caín se convirtió en una cadena de ambición que llegaría a gobernar imperios. Fue así como aparecieron los primeros grandes reinos. Hombres poderosos, llenos de orgullo y desconfianza en Dios, comenzaron a erigir ciudades fortificadas, a levantar torres que tocaran el cielo. En ellos, la voz de Satanás era como un canto seductor. Tú eres grande. No necesitas a Dios. Conquista el mundo. Sé tu propio Dios. Uno de los nombres que resuena en la antigüedad es el de Nimrod, el primer gran conquistador. La Biblia lo describe como un poderoso cazador delante del Señor, pero su corazón estaba lleno de soberbia. Bajo su liderazgo se construyó Babel, la ciudad de la confusión, donde los hombres buscaron hacerse un nombre que desafiara al Creador. Vamos, decían, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue hasta el cielo, y hagámonos un nombre, para que no seamos dispersados sobre la faz de la tierra. Génesis 11:4. En ese clamor se escondía el mismo veneno que Lucifer había bebido en el cielo, el deseo de gloria propia, de independencia total de Dios. El espíritu de Nimrod no murió con Babel, sino que se extendió como una enfermedad espiritual por toda la humanidad. Cada reino que se alzaba, cada corona que se forjaba, cada espada que brillaba al sol, llevaba en su filo el susurro del tentador. Reyes y emperadores fueron seducidos por la promesa de poder eterno. En Egipto, las pirámides se alzaban hacia el cielo, testigos silenciosos de un imperio que buscaba la eternidad por sus propias manos. Los faraones se hacían llamar dioses, y su poder parecía inquebrantable. Pero tras cada victoria militar, tras cada oro acumulado, se escondía el susurro de la serpiente. No necesitas a Dios, porque tú eres Dios. En Babilonia, la gloria resplandecía en sus jardines colgantes y en sus murallas que parecían tocar el cielo. Nabucodonosor, rey de Babilonia, caminaba sobre su palacio y con voz llena de orgullo exclamaba: ¿No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad? Daniel 4:30. En ese instante, el cielo tembló. Dios habló desde lo alto, y su juicio descendió sobre él. Tu reino te es quitado, y de entre los hombres serás echado. Nabucodonosor cayó como un rayo, convirtiéndose en una bestia que comía hierba y vivía entre las fieras. El orgullo lo había derribado, recordándole al mundo que nadie puede ocupar el lugar de Dios. Mientras tanto, en el corazón de cada imperio, Satanás reía. Cada trono que caía, cada tirano que se levantaba, cada nación que oprimía a otra, era para él un trofeo más. Su victoria no era solo el control político, sino la corrupción del corazón humano. Él no necesitaba tronos de oro, sino almas encadenadas al pecado. A lo largo de los siglos, el espíritu de la rebelión se infiltró en las cortes, en las ciudades y en los mercados. Los hombres comenzaron a adorar a ídolos de piedra y metal, dioses hechos por sus propias manos, imágenes de animales, estrellas y monstruos. Satanás, disfrazado tras esos ídolos, recibía las ofrendas y el culto que una vez pertenecieron solo al Creador. Los sacrificios humanos, las guerras sangrientas, la opresión de los pobres y la corrupción de los jueces eran el eco del mismo orgullo que había destruido a Lucifer. Cada lágrima de los oprimidos, cada niño sacrificado en altares paganos, cada injusticia cometida, era para Satanás un himno de victoria. Pero en medio de las tinieblas, la voz de Dios no callaba. Profetas se levantaron como antorchas en la noche.
Isaías, Jeremías, Ezequiel y muchos más denunciaron la corrupción, el orgullo y la idolatría. Con palabras de fuego y esperanza, recordaron al mundo que aunque las naciones se rebelaran, el trono de Dios permanecía inamovible. «Ay de aquellos que llaman a lo malo bueno y a lo bueno malo», clamaba Isaías. «Ay de aquellos que confían en carros y en caballos y no en el Señor de los ejércitos». Sus voces resonaban en los palacios y en las calles, pero pocos escuchaban. La humanidad prefería el susurro de la serpiente a la voz del profeta. Satanás no descansaba. Como león rugiente, buscaba devorar a quienes se apartaban de la verdad. Pero a cada paso que daba, Dios respondía con gracia y redención. A través de un pueblo pequeño y a menudo oprimido, Dios tejía su plan perfecto. De Israel surgió la promesa de un Mesías, un Salvador que pondría fin a la tiranía del mal. Satanás temblaba ante esa profecía. Sabía que no importaba cuántos reinos corrompiera, cuántos ídolos levantara o cuántos corazones envenenara, la palabra de Dios prevalecería. El Redentor vendría, y con él la derrota definitiva de la rebelión. El espíritu de Nimrod y de Babilonia aún resuena hoy. Cada sistema de opresión, cada gobierno que desafía a Dios, cada hombre o mujer que eleva su orgullo por encima de su Creador, lleva la huella de aquel primer ángel caído. La historia de los imperios es la historia de la rebelión, pero también es el escenario donde la gracia de Dios resplandece. En el próximo episodio, viajaremos al nacimiento de una promesa que cambiará la historia: la llegada del Mesías, el Hijo de Dios hecho carne. El cielo y la tierra se estremecerán, y la batalla entre la luz y las tinieblas alcanzará su clímax. ¿Te atreves a continuar este viaje épico?